Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de France en 24. Y es que hoy dos países latinoamericanos asistieron a elecciones claves. Por un lado, Perú eligió a quien será su próximo presidente o presidenta y lo hizo en medio de una fuerte polarización social y con dos candidatos que representan modelos de país antagónicos. Mientras tanto, México vivió la que es considerada la jornada electoral más grande de su historia democrática. Vamos a comenzar en Perú y vamos ya mismo a Lima, la capital del país, para establecer contacto con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Antes les vamos comentando que, bueno, Perú tendrá nuevo presidente o presidenta, como les decíamos, y lo hará en medio de una fuerte polarización política. Más de 25 millones de personas eligieron este domingo quién será su próximo presidente, Francisco, y lo hicieron entre dos candidatos que, como decíamos, se presentan como representando mundos radicalmente antagónicos, ¿verdad? Pedro de Castillo, por un lado, del partido Perú Libre, que en la primera vuelta electoral se llevó el 19.09% de los votos, y por el otro lado, a la derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien obtuvo en abril, en la primera vuelta, el 13.36% de los votos. Quien sea ganador reemplazará al mandatario interino Francisco Sagasti. Vamos a saludar nuevamente a Francisco Zacarías. Francisco, contanos cómo han transcurrido estos comicios al momento. Santiago, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en directo desde los alrededores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nos hemos movido hasta este punto de la ciudad, donde se registra una marcha de protesta de seguidores de Pedro Castillo. Tanto en Lima como en Cajamarca, donde se encuentra Pedro Castillo, sus parciales han dicho que ellos rechazan estas proyecciones que ha dado los votos a boca de urna, el conteo parcial a boca de urna, que posiciona a Keiko Fujimori con el 50.3% de los sufragios y a Castillo con 49.7%. Asimismo, Pedro Castillo ha publicado en el Twitter que él llama a los simpatizantes a movilizarse en las calles del Perú pacíficamente para defender los votos, y asimismo hace un llamado a sus simpatizantes para defender la democracia. ¿Cuál es el rechazo? Los simpatizantes de Pedro Castillo consideran que él viene representando la mayoría de votos de los electores en todo el Perú y no reconocen este primer lugar que hasta el momento parcialmente tiene Keiko Fujimori. Estos resultados parciales son a boca de urna, no son los totales. No se puede decir que ganó Keiko Fujimori y perdió Pedro Castillo, porque hacen falta el conteo oficial de los votos, que recién la Oficina Nacional de Procesos Electorales va a ser a las 11:30 de la noche. Esta situación ha venido mostrando lo que ha sido esta campaña, una campaña política de ambos candidatos que ha polarizado al Perú, y como venían señalando algunos analistas políticos con los cuales hemos estado conversando a lo largo de toda esta jornada, ellos dicen que esta situación del resultado de las elecciones no le va a brindar la estabilidad al Perú que necesita, que ha venido atravesando diversas crisis, sino va a continuar porque siempre va a existir una situación en la cual ninguno de los dos candidatos va a satisfacer las ansias, lo que es el resultado de las esperanzas de sus simpatizantes. Siempre va a haber un descontento por la opción que pierda. Precisamente en Cajamarca, donde Pedro Castillo se encuentra en esos momentos, sus simpatizantes han dicho que rechazan estos resultados previos y que esperan que los organismos oficiales no tengan esta tendencia, porque si no van a continuar con una protesta masiva en todo el Perú.
Francisco, hablemos un poco de las bases electorales, ¿no? De Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, ¿no? Se considera que Castillo tiene más electores, ¿no? En lo que es el sector campesino, de las afueras de las grandes ciudades y de la capital Lima, mientras que Keiko Fujimori, muy famosa por su apellido, un tema que más adelante en este programa especial vamos a estar analizando, tendría mucha más base de voto en lo que es Lima, la capital y las grandes urbes. ¿Es esto así? Sí, precisamente Pedro Castillo representa al Perú profundo. Son ciudadanos que demandan un cambio al sistema político, al sistema económico, y por eso él tiene las preferencias del poblador rural. Se lo ha estado acusando de ser un representante de la izquierda radical y las acusaciones han sido mucho más agresivas, se lo ha relacionado con el comunismo y con el grupo armado Sendero Luminoso, pero esto ha sido todavía hasta el momento medido como un rechazo, una parte de agresión de la denominada guerra sucia que se ha establecido entre ambas candidaturas presidenciales. Pues bien, Pedro Castillo viene, según el conteo a boca de urna, viene llevando mayor presencia en 18 regiones del Perú, donde este conteo parcial de votos de las encuestadoras lo posicionan con el 18% de los votos mayormente emitidos hacia él, mientras que Keiko Fujimori señalan que tendría victoria en solo 8 regiones del Perú. Esta situación establece que luego del proceso electoral todavía va a continuar la polarización. Keiko Fujimori, por otro lado, podemos decir que representa la continuidad del modelo económico y del modelo político. Ella tiene el respaldo de los partidos políticos, de las empresas privadas y grupos económicos. Y no solamente eso, sino también ha recibido un respaldo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, así como de otras personalidades. La candidatura de Keiko Fujimori no ha convencido al resto del Perú, que en estos momentos está dividido entre quienes apoyan a Pedro Castillo y quienes defienden lo que es la candidatura de Keiko Fujimori. Hay una situación en la cual los ciudadanos mismos han señalado que no es que todo el mundo quiera a Pedro Castillo y otro tanto quiera a Keiko Fujimori, sino que se vieron obligados a votar por estos dos candidatos que no eran de sus preferencias. Muchísimas gracias, Francisco, por este reporte. Volvemos contigo en cualquier momento a lo largo de estas 2 horas en las que le estaremos llevando toda la información y también el análisis de las elecciones presidenciales en Perú y de las locales y legislativas en México. Recordemos que Perú viene arrastrando una fuerte crisis política, institucional y también social, y quien sea electo en estos comicios sería el 5º presidente en 4 años. Y recordemos que todos los exmandatarios están enfrentando causas en su contra, por lo menos los exmandatarios de los últimos 20 años. Les adelantamos que durante estas 2 horas, además de llevarle toda la información con nuestros corresponsales Mario Carbonell en México y Francisco Zacarías en Perú, con quien hablábamos recién, el análisis estará en manos de Alfredo Fernández de Lara Gaitán. Él es internacionalista, maestro en políticas públicas, y también estará con nosotros Francisco Belaundi, analista internacional. ¿Y qué les parece si continuamos ahora conociendo el perfil de Keiko Fujimori? Porque estamos hablando de una persona muy célebre por su apellido, a diferencia de Pedro Castillo, quien saltó a la fama a partir de ciertas manifestaciones en el año 2017. A continuación, un repaso para conocer quién es Keiko Fujimori. Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de raíces japonesas y nacionalidad peruana. Hija del polémico expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien cumple condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Pero también madre, esposa, administradora de empresas, política, ex primera dama, ex congresista y presidenta del partido Fuerza Popular. La fama de su padre le jugó en contra en las 2 últimas elecciones,
pero esto no impidió que su partido político sea el protagonista en este último gobierno, en el que lideraron el proceso de destitución de 3 presidentes en un plazo de 5 años. Keiko no se conforma y mucho menos se rinde. Y hoy, por tercera vez, lucha para convertirse en la primera presidenta del país suramericano. Sin embargo, en estas elecciones carga con un peso que no cargaba antes: su paso por prisión preventiva en 2 ocasiones por presunta responsabilidad en lavado de activos y otros delitos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Pero ella se resiste a perder, insiste en que el país permanezca bajo el régimen de la democracia, propone mejorar la educación, reactivar la economía, devolverle la seguridad a los ciudadanos, darle más importancia al medio ambiente, luchar por la igualdad para mujeres y fortalecer el sistema de salud, cuya mayor responsabilidad actualmente es vencer el COVID-19. De ganar, quedarían en libertad ella y su padre. De perder, es probable que el fujimorismo nunca más llegue al poder en esta nación y que el país viva bajo una nueva ideología. El Perú decide. Y mientras tanto, Pedro del Castillo es profesor de marcado perfil izquierdista y dio la sorpresa durante la primera vuelta electoral en las elecciones de Perú el pasado 11 de abril. Castillo ha creado controversia entre la derecha, que lo ataca asociándolo a Sendero Luminoso y la violencia política del pasado. Su postura en cuanto al aborto o al matrimonio igualitario, no obstante, crea controversia entre parte del espectro progresista del país y por el momento se mantiene en cabeza de las encuestas. Veamos el informe. Un lápiz gigante junto a su ya reconocible sombrero. Los 2 símbolos de Pedro Castillo, profesor de izquierdas que fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones en Perú. Ahora, por un estrecho margen, lidera las encuestas para la segunda vuelta. Un hecho impensable hasta hace apenas 2 meses, cuando Castillo ni siquiera era tenido en cuenta entre los favoritos. Su gran propuesta es el cambio constitucional para destinar el 10% del PIB a salud y educación. Un discurso en favor de los más desfavorecidos que acabó por convencer el pasado 11 de abril al 19% de los electores. Y les importa un pepino cuando ve que el hombre y las mujeres del pueblo mueren clamando justicia. Castillo se dio a conocer por primera vez durante la huelga de profesores de 2017. Ahora se ha convertido en una figura controvertida en Perú. Su perfil marcadamente izquierdista levanta pasiones entre muchos, especialmente entre la gente del campo. Desde la derecha, en cambio, han tratado de asociarle con Cuba o Venezuela. Nos han puesto en esta disyuntiva de un maoísmo que nos lleva a ser Venezuela, Cuba o Norcorea, de lo peor. También con Sendero Luminoso y la violencia política del pasado tras el asesinato de 16 personas supuestamente a manos de remanentes de este grupo el pasado 24 de mayo en una zona remota del país. Un acto que repudiamos abiertamente, no solamente ante el Perú, sino ante el mundo, a estos rezagos de Sendero Luminoso, y también rechazamos rotundamente estas actitudes, vengan de donde vengan. En el campo progresista, la figura de Castillo también es polémica. Está en contra del aborto y del matrimonio igualitario. También rechaza la eutanasia y el enfoque de género en las escuelas. Un perfil izquierdista en lo económico y más conservador en lo social. Vamos a continuar ahora analizando esta jornada de elecciones presidenciales en Perú, esta segunda vuelta que enfrenta a 2 modelos antagónicos de país, junto a nuestros invitados Alfredo Fernández de Lara y Francisco Belaunde Matosian. Él es analista político internacional. Francisco, según su punto de vista, ¿qué está en juego en estos comicios de Perú? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué está en juego? Pues está en juego en realidad en gran parte un modelo económico, ¿no? Claramente ahí ya están los 2 candidatos a las antípodas. Digamos, otra vez aparece un candidato, no es la primera vez, ¿no? Un candidato como Castillo, con una propuesta, digamos, de izquierda, ¿no? De cambio, aunque en esta oportunidad, y es lo que lo diferencia, por ejemplo, al caso de lo que ocurrió con Humala en su momento, el expresidente Humala, en principio él viene de una izquierda mucho más radical, ¿no? Y efectivamente, en su momento, con nexos con esta organización que se llama Movadef, que tiene vínculos, claro, que es una especie de organismo que viene de Sendero Luminoso, ¿no?
Además, él está aliado él es parte de un partido, candidato de un partido cuyo líder es claramente, el Perú Libre, que es claramente, digamos, ultraizquierdista, ¿no? Si se puede decir. Bueno, claramente ultraizquierdista. La incógnita acá es cuán radical es el propio Castillo, hasta qué punto es una persona que finalmente será pragmática. Ha dado algunos indicios de que sí es capaz de convocar a personas que van más allá de ese espectro, ¿no? Pero no queda muy claro, porque el punto también es, bueno, pero entonces, ¿en qué queda su compromiso con el líder del partido Perú Libre, ¿no? Que él ha dicho que no se le va a ver, en caso de ser presidente, ni siquiera como portero? Esa es la expresión que ha utilizado. El problema es que hasta ahora, pues, es bastante más que un portero, ¿no? Parece que fuera efectivamente bueno, su socio, bueno, como que lo es, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, pues efectivamente se ha dicho en el reportaje que ella carga pues una mochila pues bastante grande, efectivamente. Ella representa un poco la continuidad del modelo económico, aunque en la campaña digamos, nos ha ofrecido una especie de carnaval digamos, de medidas que podrían ser consideradas populistas, ¿no? Claro, obviamente eso forma parte de la campaña, habrá que ver hasta qué punto podrá realmente cumplirlas. Pero claramente, sí, pues ella en todo caso defiende el modelo, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la democracia, por ninguno de los dos candidatos ofrece muchas garantías, ¿no? Keiko Fujimori representa pues un régimen efectivamente que propició un golpe de Estado, ¿no? Y además ella misma tuvo un comportamiento muy discutible, poco democrático tras las elecciones pasadas, ¿no? Donde su bancada pues en el Congreso se dedicó en realidad en buena parte a torpedear la gestión del presidente electo, pero Pablo Kuczynski, ¿no? Además aceptar pero muy de manera, no aceptar realmente los resultados, ¿no? Y en el caso de Castillo, pues claramente esta vinculación con sectores extremistas de izquierda tampoco son muy tranquilizadores. Entonces, eso es en realidad el peor de los escenarios en esta elección, ¿no? Dos candidatos que no ofrecen garantías en términos democráticos y que tal vez la diferencia, bueno, y además el caso de Keiko Fujimori efectivamente ligado también a casos de corrupción, pero en el caso de Castillo, pues el señor, su socio, el líder de Perú Libre, es el señor Cerrón, Vladimir Cerrón. Él también ha sido condenado por corrupción y en segunda instancia. Entonces, bueno, por ese lado, él tampoco puede ofrecer muchas garantías, ¿no? Entonces, sí, pues es una elección terrible en ese sentido, y además eso viene desde la primera vuelta, donde efectivamente el casting, por decirlo de alguna manera, pues era realmente muy pobre, ¿no? Creo que pocas veces ha pasado algo así en una elección en Perú. Saludamos a Alfredo Fernández de Lara, internacionalista. Señor Fernández de Lara, muchísimas gracias por su presencia en este programa especial de France 24. Bueno, hacíamos referencia, ¿no?, previamente a la crisis política e institucional, ¿verdad?, que arrastra Perú hace ya varios años. De hecho, ya sea Keiko Fujimori o Pedro Castillo, quien sea electo presidente o presidenta, sería el quinto o quinta mandatario en 4 años, ¿no? ¿De qué nos habla esta situación? ¿Por qué considera usted que Perú llegó a este momento? Y además recordemos que varios expresidentes están en la mira, acusados y también siendo investigados por la justicia por casos de corrupción, muchísimos vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Sí, bueno, buenas noches primero que nada a todos. Sí, el caso peruano pues nos habla de un caso que se ha vuelto, digamos, de los más inestables en la región. Como bien señalabas, pues entre 2016 y 2021, 5 presidentes. Incluso hubo una semana en noviembre en que hubo 3 presidentes en menos de una semana. Entonces sí nos habla de una inestabilidad, y también sumado a que el tema de que más de la mayoría de los presidentes, desde Toledo hasta Vizcarra, Kuczynski, etcétera, y la propia candidata Keiko Fujimori, pues han estado relacionados con casos de Odebrecht. Obviamente nos habla de un sistema político que, si hubiera que caracterizarlo en este momento, no se caracteriza por la inestabilidad, se caracteriza también por fuertes casos de corrupción,
Y creo que también lo que refleja esta contienda a nivel regional es un ejemplo de esta marcada polarización que se viene dando cada vez más en las elecciones presidenciales, en las elecciones en los países de la región, entre esta retórica, digamos, de derecha que busca mantener un status quo, un modelo económico neoliberal, y también una clase gobernante, en el caso de Perú, pues prácticamente mantener una especie de cuasi dinastía como lo es la familia Fujimori, que se enfrenta a una izquierda que es etiquetada como castrochavista, pero que es una izquierda que sí, digamos, hay que decirlo, oscila entre posturas progresistas, pero al mismo tiempo conservadoras. O sea, digamos, no hay como una claridad ideológica en la izquierda, un candidato que podría ser catalogado como un outsider. Y digamos que lo preocupante es que gane quien gane, pues pareciera que el triunfo de uno u otro, de la candidata o del candidato, no va a revertir la tendencia a la inestabilidad política en Perú, lo cual es preocupante, pero sí creo que Perú nos da una muestra de cómo cada vez más está enmarcado este discurso a nivel regional en países como Colombia, en países como México y en el caso de Perú, entre todo lo que sea izquierda es etiquetado como una amenaza castrochavista, y por su parte la derecha también tiene un modelo, continúa, digamos, promoviendo cierto modelo económico, y además, independientemente de la izquierda o derecha, el problema común que atraviesa la región y que cada vez se hace más visible y es preocupante es el tema de la corrupción. Y entonces me parece que en ese sentido, pues el triunfo de uno u otro candidato no va, sobre todo en una elección que parece ser va a ser muy cerrado el resultado, podría abonar poco a la estabilidad que en este momento requiere Perú. Bueno, Alfredo, como veníamos diciendo, esta campaña ha estado plagada de acusaciones muchas, bueno, como en general casi todas las campañas políticas, ¿no? Pero esta en particular tiene el componente, como usted decía, ¿no? Por un lado, Keiko Fujimori asegurando que Castillo sería, digamos, como la venezolanización, ¿no? Del país, como usted decía, un argumento que ha sido utilizado en muchísimos países, Argentina, Brasil, Colombia, incluso España, desde el otro lado, ¿no? Pedro Castillo asegura que Keiko Fujimori sería como una de las representantes de las élites gobernadoras del país, y también apunta contra la corrupción, ¿no? De la cual la hace responsable. Ahora, ¿considera usted que ambos representan, bueno, ya hacía usted referencia a que Castillo quizás no es tanto para usted una democracia contra la dictadura como sí lo sería Keiko Fujimori desde su punto de vista? Yo no me atrevería a poner etiquetas de que Castillo sería una dictadura más bien lo que considero es que en ambos casos uno ve tendencias un poco, digamos, poco proclives a consolidar una democracia y más ciertos rasgos autoritarios. Considero que, digamos, esto incluso es una discusión muy académica, de que en realidad mucho de lo que vemos en América Latina son una especie de regímenes híbridos que si bien tienen ciertos elementos, digamos, de democracias, por ejemplo, algo que habría que festejar independientemente del resultado es que, al menos en lo electoral, pues hay incertidumbre y aparentemente se están dando elecciones libres, competitivas. Es decir, que haya incertidumbre electoral es un paso positivo para una democracia electoral. Pero si pensáramos en una democracia más consolidada, lo que vemos es que en realidad tenemos regímenes, digamos, intermedios o híbridos que oscilan entre posturas democráticas o formas democráticas, procedimientos democráticos como son las elecciones, pero que digamos que en la parte ya más sustantiva lo que tenemos es, digamos, tendencias de corte autoritario, tendencias hacia la opacidad. A eso me refería un poco. Obviamente, digamos, esto no es una cuestión que solo se presente en la derecha o que solo se presente en la izquierda como la derecha suele querer hacer pensar. Entonces, ahí es donde me viene un poco la parte, digamos, de preocupación, en el sentido de que, sobre todo en una elección tan cerrada, pienso por ejemplo en lo que pasó en México en 2006, es muy difícil que la otra parte acepte su derrota. Entonces, creo que lo cerrado por un lado es una especie de paradoja, por un lado tenemos una elección que va a ser muy competitiva, pero a la vez va a ser muy cerrada, y entonces los dos van a mantener la idea de que ganaron, y eso obviamente abona poco a la estabilidad.
Volvemos a saludar a Francisco Belunde Matosian. Señor Francisco, hablábamos recién con Alfredo Fernández de Lara acerca de esta cuestión, ¿no?, de que sobre ambos candidatos pesa esta suerte de fantasma de riesgo, ¿no?, contra la democracia. Por un lado, Keiko Fujimori, bueno, sobre quien pesa también la sombra de su padre, alguien a quien ella ha defendido, ¿no? De hecho, últimamente ha hecho declaraciones acerca de lo que fueron en su momento las polémicas infertilizaciones, ¿no? Los procesos de infertilizaciones a mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori. Por otro lado, Castillo es acusado también de tener vínculos con Sendero Luminoso. ¿Cuál es su postura respecto de esto que ha marcado la campaña, ¿no? El fantasma de el riesgo que corre la democracia en Perú. ¿Estamos realmente ante un riesgo democrático? Bueno, en parte sí, ¿no? En parte, digamos, los dos candidatos dejan dudas, porque, digamos, por los dos lados hay antecedentes que no son muy buenos. Ahora, por otro lado, que, digamos, esos temores se vayan a concretar en uno u otro lado, tampoco es que, digamos, vaya a ser necesariamente así. Yo creo que me parece que hay una ciudadanía bastante vigilante, creo yo, que probablemente, llegado el caso, pues saldrá a las calles digamos, a protestar, ¿no? En caso de que se den, pues, intentos autoritarios, ¿no? Pero, sí, yo sí diría que de alguna manera estamos en una situación en la que hay un riesgo por parte de ambos candidatos, ¿no? Y esa es la preocupación, precisamente, ¿no? Esa es la preocupación que no sabemos lo que puede venir, ¿no? Así que, sí, yo sin ningún tipo de duda puedo decir que sí hay un riesgo. Otra vez, no quiere decir necesariamente que los temores se materialicen, vayan digamos, a verificarse en lo que finalmente venga. Pero que sí hay un riesgo, eso es clarísimo. Los invitamos a ver a continuación un informe acerca de los últimos 20 años que han marcado a la política peruana, 20 años marcados por convulsiones y también por varias crisis institucionales. Veamos el informe. 9 presidentes en 21 años. La muestra de una convulsa realidad política en Perú. En noviembre de 2000, 2 eventos ocurrían en Tokio y Lima de manera casi paralela. Mientras el entonces presidente Alberto Fujimori renunciaba, el Congreso lo destituía argumentando actos de corrupción e incapacidad moral permanente. Por Dios y por la patria. Tras la salida de Fujimori, el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, asumió de manera interina como mandatario. Unos meses después, el opositor Alejandro Toledo ganó las elecciones. Pero durante su mandato el país quedó paralizado por semanas de huelgas. En diciembre de 2003, Toledo exigió la renuncia de todos sus ministros para desactivar un escándalo de tráfico de influencias que involucraba a su primera ministra, Beatriz Merino. A Toledo lo sucedería en julio de 2006 el expresidente Alan García. Pero tras 2 años al mando, su gabinete tuvo que renunciar para impedir la aprobación de un voto de censura en el Congreso por recibir pagos a cambio de concesiones a la compañía noruega Discover Petroleum. En junio de 2011, el militar retirado de izquierda Ollanta Humala ganó por un estrecho margen a la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, y se convirtió así en el primer gobernante izquierdista en Perú en 36 años. En 2016, Keiko Fujimori perdió de nuevo unas elecciones presidenciales, esta vez ante el exbanquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski. Pese a la derrota, su partido consiguió una amplia mayoría en el Congreso. La legislatura terminó con la renuncia de Kuczynski por posibles acuerdos con los fujimoristas para indultar al expresidente. Tras ello llegó Martín Vizcarra. En septiembre de 2019 Vizcarra disolvió el Congreso y en octubre Keiko Fujimori fue enviada a prisión preventiva. 2020 sería el año de los juicios políticos. En septiembre el Congreso aprobó una moción para destituir a Vizcarra por presuntos contratos irregulares con un cantante. Pero poco después de salir airoso comenzó el proceso de noviembre donde finalmente se aprobó su destitución.
Tras ello fue investido Manuel Merino, que duró solo 5 días en el cargo en medio de intensas protestas desatadas tras una moción de censura a Vizcarra que parte de la población entendió como fraudulenta. La propia ONU afirmó que la policía había hecho un uso excesivo de la fuerza. El 17 de noviembre sería investido Francisco Sagasti, tercer presidente de Perú en una semana y último hasta las pasadas elecciones de abril. Keiko Fujimori o Pedro Castillo serán los 10º presidentes de Perú en 21 años tras una segunda vuelta que mantiene profundamente dividido al país. Y vamos a ir ahora a México. El país está viviendo las elecciones más grandes de su historia moderna, de su historia democrática. México celebra este 6 de junio unas elecciones que son locales y también legislativas, inéditas, como decíamos, por ser las más grandes en la historia moderna del país y cuyo resultado decidirá el rumbo de la segunda mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, conocido como AMLO. Más de 93 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para ir a las urnas. No solo se votaron los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, sino que también hubo elecciones a gobernador en 15 de los 32 estados. Se renovaron, o se van a renovar, mejor dicho, cuando se conozcan los resultados, 30 congresos locales y unos 1.900 ayuntamientos. En total estamos hablando de casi 20.000 candidatos, una cifra inédita en la historia del país. Unos comicios históricos, no solo por esto que les comentamos, sino también por un hecho lamentable que tiene que ver con la violencia que ha marcado todo este proceso electoral. Estos comicios son considerados por muchísimas personas como una suerte de referendo, ¿no?, para el futuro, o mejor dicho, para el análisis y la evaluación de lo que ha sido esta etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas, como le decíamos, principales de estos comicios tiene que ver con la composición de la Cámara de Diputados que resultará de estas elecciones. Al momento recordemos y vemos en imágenes que Morena, el partido oficialista del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con 253 escaños en la Cámara de Diputados. Y sus aliados tienen una mayoría calificada. Esta mayoría calificada, recordemos, que le permite tomar medidas y aprobar reformas sin ningún tipo de negociaciones con otras formaciones políticas. Tras acuerdos y adhesiones, Morena ha logrado sumar 253 bancas, más 47 pertenecientes al Partido del Trabajo, 21 del Partido del Encuentro Social, el PES, y 11 del Partido Verde Ecologista de México. De esta manera, el oficialismo llegó a las 332 bancas. La mayoría calificada requiere, recordemos, de 333. O sea, el oficialismo estaba a una sola banca, ¿no?, de obtener esta mayoría calificada, aunque al momento de votar las reformas siempre se cuentan lo que son las 2/3 partes de los diputados presentes al momento de la sesión, por lo que siempre el oficialismo logró reunir lo que es la mayoría calificada. Recordemos que la mayoría calificada es la que le permite tomar resoluciones o realizar modificaciones sin tener que negociar con ningún otro partido político. Son 500 diputados los que conforman la banca. Vamos ya mismo a saludar a Mario Carbonell, corresponsal de France 24 en México. Mario, contanos cómo han transcurrido estos comicios. Hablemos de operativos de seguridad, no solo por la pandemia, ¿no?, sino también por la violencia que ha marcado a este proceso electoral, ¿no? Recordemos que alrededor de 90 políticos fueron asesinados, 36 de ellos eran candidatos a cargos públicos. Así es, pues es una jornada que ha tenido una participación abundante de la ciudadanía. Como bien lo comentaba, son 93 millones de ciudadanas y ciudadanos los que fueron convocados este día a las urnas, y a pesar de que aún está la pandemia de COVID-19, las medidas de seguridad sanitaria que se tomaron han funcionado bien. Las casillas ya cerraron en todo el país, y la autoridad electoral ha salido a dar un primer balance en el que califica la jornada de exitosa. De las 162.570 casillas, únicamente 30 no pudieron ser instaladas por algún motivo de inseguridad. Esto es 99.73% de las casillas se instalaron correctamente y los mexicanos pudieron salir a votar. Es cierto que ha sido un proceso electoral marcado por la violencia,
Son más de 30 candidatos asesinados en un proceso en el que también ha habido agresiones físicas, secuestros, amenazas y se intensificaron hacia el final, hacia la recta final de las campañas. Ha sido también un proceso electoral en el que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un factor. El mandatario asegura que es parte de su libertad de expresión, que él no puede no informar en sus conferencias mañaneras de lo que está ocurriendo y de cómo ve el proceso electoral mismo. Sin embargo, pues ha habido más de 80 impugnaciones de los partidos de oposición porque consideran una injerencia, una intromisión del presidente en el proceso electoral. Incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ha en 2 ocasiones señalado que en efecto el presidente o los comentarios del presidente en sus conferencias han pues de alguna manera violentado la veda que hay para pronunciarse respecto de los comicios. Pues esto se ha convertido en una pugna en realidad entre el Ejecutivo y la autoridad electoral, tanto la administrativa, en este caso el Instituto Nacional Electoral, como la judicial, que es el Tribunal Electoral. Sin embargo, bueno, a pesar de todo ello, a pesar de la pandemia, de la violencia, de la pugna entre la autoridad, en este caso el presidente, con los organizadores de la elección, ha sido un proceso participativo. La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que la jornada transcurrió en paz, de manera pacífica y democrática. Sin embargo, no ha sido exenta de incidentes focalizados, algunos de ellos de cierta gravedad. Hablamos, por ejemplo, en el Estado de México con pues la presencia de grupos claramente con el objetivo de entorpecer, de obstaculizar la jornada comicial, de grupos armados con palos, con tubos. En algún municipio, por ejemplo, en Naucalpan sí se identificó, se logró detener a un grupo. En Metepec, también en el Estado de México, sí llegaron a las agresiones, a los golpes, incluso al destrozo en algunas casillas. O bien en Tijuana, la ciudad fronteriza con Estados Unidos, se arrojó una cabeza humana en una casilla de votación para claramente intimidar a la población. Robo de urnas en Oaxaca, por ejemplo, se robaron 800 boletas electorales para impedir desde luego la participación de la ciudadanía. Sin embargo, pues han sido algunos incidentes que la propia autoridad considera aislados, focalizados y que no han obstaculizado en términos generales esta jornada electoral que, como bien lo mencionas, son de especial importancia para la segunda mitad del mandato del presidente López Obrador, porque está en juego si su partido, Morena, y los aliados, el Partido Verde, el PES y el PT, conservan la mayoría calificada que ahora apenas si alcanzan con algunos movimientos para poder llevar a cabo reformas constitucionales, las reformas que el presidente aún quiere llevar a cabo antes de terminar su mandato. En el Senado, hay que recordar, no tiene la mayoría calificada y bueno, es ahí donde reside la importancia de estos comicios. Hay unos estados, unas gubernaturas que son muy disputadas. Es el caso, por ejemplo, de Nuevo León, en donde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se disputa cara a cara con el Partido Movimiento Ciudadano. Ambos candidatos, el del PRI, Adrián de la Garza, y el de Movimiento Ciudadano, Samuel García, han salido a declararse vencedores en una contienda por demás cerrada, y así es el caso en otras jornadas, en otros estados donde se renueva el poder ejecutivo estatal. Aquí en la capital del país son 16 las alcaldías que se renuevan y el Congreso local, evidentemente, y será a las 11 de la noche cuando se conozcan los resultados del conteo rápido que lleva a cabo el INE, el Instituto Electoral, para la Cámara de Diputados y para las 15 gubernaturas en juego.
Mario Carbonell, gracias por este reporte. Volvemos contigo en cualquier momento. Saludamos nuevamente a Francisco Belaunde, internacionalista, para seguir analizando, ¿no?, lo que son las elecciones en México, unas elecciones que tienen en su punto central a la que será la composición de la Cámara de Diputados resultante de estos comicios. Esto es clave, ¿verdad?, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de cara a las modificaciones, ¿no?, que quiera realizar, por ejemplo, a la Constitución del país. No, claramente, ¿no? Eso es clave, efectivamente, tener una mayoría calificada. Por lo que he estado leyendo, pareciera, claro, que hay que esperar los resultados, pero que pareciera que esta vez va a tener tal vez una mayoría incluso menor, ¿no? Mayoría de todas maneras, pero menor eventualmente que la que tenía hasta ahora, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se le va a hacer un poco más difícil llevar a cabo sus proyectos. Lo que sí hay que resaltar, efectivamente, incluso respecto a lo que se ha visto, lo que se ha hecho en el reportaje, son esos ataques al organismo electoral, ¿no? Eso es algo de parte del presidente de la República, pues es bastante delicado, ¿no? Y eso llama la atención en cuanto a, digamos, al compromiso institucional del presidente respecto del sistema democrático en México. Y a eso se añade efectivamente también la violencia, lamentablemente, esta ola de asesinatos, ¿no?, de políticos y también entre los cuales buena parte de ellos eran candidatos, digamos, pinta un cuadro un poco complicado también, ¿no? Esa es una característica de nuestros países, lamentablemente, por una u otra razón compartimos escenarios complicados para la democracia, ¿no? En ese sentido, no estamos pasando por el mejor de los momentos en cuanto a nuestros sistemas democráticos, ¿no?, tanto en México, Perú, como en otros países, como estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué proyectos de Andrés Manuel López Obrador podrían llevarse a cabo en caso de que conserve, ¿no?, lo que es la mayoría? Lo que he visto es que eventualmente una de sus propuestas sería reemplazar el INE, ¿no?, el organismo electoral, cuyas funciones serían asumidas por el Ministerio del Interior, como efectivamente ocurre en otros países, ¿no? Pero claro, donde hay una mayor institucionalidad democrática, como es en el caso de Chile, ¿no? O en Europa, en todo caso. Y después el Tribunal Electoral también reemplazarlo por el Poder Judicial, que dicho sea de paso, está un poco en medio de la controversia por esta, digamos, decisión de López Obrador de mantener, ¿no?, más allá del término legal, de ampliar el término del presidente de la Corte Suprema. Entonces, ese proyecto, pues, en caso de que lo pueda, digamos, llevar a cabo, pues, es un poco inquietante. El otro tema también, eso de atacar al organismo de transparencia, ¿no?, y también diciendo que él tiene un gobierno transparente, por lo tanto, no hace falta un organismo como ese también. En caso que buscara desaparecerlo, pues también sería algo preocupante. Acá en el Perú se ha creado un organismo de ese tipo, ¿no? Lamentablemente todavía no tiene muchos dientes, como se dice, ¿no?, para forzar a la administración a entregar información, pero por lo menos hay un paso que se ha dado, ¿no? Sería lamentable ver que en sus hermanos en México, pues se estuviera retrocediendo en ese terreno, ¿no? Saludamos nuevamente a Alfredo Fernández de Lara para seguir hablando, ¿no?, de la mayoría calificada y la mayoría absoluta. Recordemos que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de México implica tener por lo menos 333 bancas, un tercio de la conformación de la Cámara, y esto implica que quienes detengan, ¿no?, quienes obtengan esta mayoría calificada no tengan que negociar con ninguna otra fuerza política cualquier propuesta, modificación a la Constitución, etcétera. No obstante, la mayoría absoluta sí requiere de las negociaciones con esas fuerzas. Alfredo, en caso de que se pierda la mayoría calificada, ¿qué escenario ve usted, ¿no?, para México en el juego de fuerzas? Bueno, digamos que se espera que la mayoría simple la mantenga Morena y la coalición que formó con partidos como el Partido Verde y el PES, pero creo que, digamos, habría algún partido bisagra, o también se puede esperar que en algún momento
digamos, haya, por ejemplo, diputados de cierto partido pequeño que pueda en su momento, digamos, apoyar a pasarle o sumarse a la coalición de Andrés Manuel. Ahora, yo creo que en un sentido democrático no es grave que no tenga la mayoría calificada. Digo que también eso sería importante como un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que tengan que negociar y que tengan que respetar, en caso de que la ciudadanía así lo decida, un Congreso, digamos, plural, un Congreso dividido. Y creo que en realidad eso sería sano para la democracia. Creo que también, digamos que pues en un sistema presidencial en el que los contrapesos son importantes, no lo vería como una, digamos, como una cuestión problemática. Sí dificultaría, digamos, la toma de decisiones o digamos, el apoyo que hasta el momento ha tenido Andrés Manuel en el legislativo, pero tampoco sería la primera vez que en México hay un Congreso dividido. De hecho, cuando llegó Andrés Manuel, hacía por lo menos 20 o más años, yo creo que desde previo al 1997, que no había un Congreso en el que el presidente tuviera una mayoría calificada. Entonces creo que en cierto sentido eso es sano, porque también se va a promover la pluralidad. Ahora, como te decía, también esto es parte de las negociaciones que se hacen, y a lo largo también de, digamos, de que se vayan sabiendo los resultados, pues se conocerá si en algún momento también alguno de los partidos pequeños que logre ciertos votos, pues puede en algún momento funcionar como una especie de partido bisagra y logre darle ese respaldo a Andrés Manuel. Hay que reconocer que dentro de todo y dentro de esta idea también, digamos, de que Andrés Manuel tiende a ser muy autoritario, pues hay que valorar también que en cierto sentido hoy se está expresando que México, al menos en la parte procedimental, pues hay una democracia en la que, digamos, también hay incertidumbre sobre los resultados, hay elecciones libres y competitivas, hay un ambiente de violencia, lamentablemente, pero también hay que matizar porque se ha como difundido esta idea de que estas son las elecciones más violentas, y si bien han sido unas elecciones violentas, no necesariamente, si lo vemos por ejemplo en el número de homicidios dolosos, han sido las más violentas. Habría que señalar que en la elección federal de 2018 hubo 152 candidatos que fueron lamentablemente asesinados. Con esto no quiero minimizar la violencia, pero sí señalar que no es la elección más violenta en términos, digamos, por lo menos en cifras de asesinatos. Y esto también demuestra que, digamos, que el tema de la violencia viene desde mucho atrás. Digamos que sí se ha mediatizado más y sí es preocupante que haya violencia, pero también hay que verificar los datos. Y de hecho esto te puedo citar la fuente, es unas cifras que señaló un grupo de análisis que se llama ETELEC, en el que mencionan que de hecho, y lo muestran con gráficas, que la elección más violenta fue la del 2018. Precisamente a continuación vamos a hacer referencia a estas cifras que da ETELEC, porque como decíamos, una vez más, lamentablemente, la jornada electoral en México y todo el proceso previo hasta desembocar en ella ha estado marcado por la violencia. Según un informe de la consultora ETELEC, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 21 de mayo de 2021 se han cometido 782 agresiones contra políticos del país, un 1% más respecto al ciclo electoral de 2017-2018, que dejó, recordemos, 774 muertos. Durante toda la campaña en México, la tónica han sido las amenazas sobre la vida de los candidatos. De acuerdo con los últimos datos, durante todo el proceso electoral, con corte a la fecha del 21 de mayo, perdieron la vida cerca de 89 políticos, de los cuales 35 al menos eran aspirantes a puestos de elección popular, un registro que es un 41% inferior a los 152 políticos, entre ellos 48 candidatos asesinados en la anterior campaña electoral. Del global de políticos asesinados este año, el 75% eran opositores a los gobernadores de sus respectivos estados, una tendencia que se incrementó respecto al anterior proceso electoral del 69%. Violencia política en México 2020-2021. Hablemos ahora de cifras. Durante ese periodo se registraron 782 agresiones contra políticos, contra 89 personas políticas fueron asesinadas, 35
65 eran candidatos, mientras que el 75% de las víctimas mortales eran candidatos opositores. Vamos a continuar analizando ahora este tema de la violencia que ha marcado lamentablemente toda la campaña electoral en México, y no solo esta campaña, ha estado muy presente en otros procesos electorales. La violencia se ha vivido de manera muy particular en el norte del país. Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, se han vivido episodios espeluznantes. Cabezas de seres humanos han sido arrojadas a centros de votación, también a entidades del partido político Morena. Es una de las zonas más afectadas por la violencia. Precisamente en esa ciudad fronteriza se encuentra nuestra corresponsal Ana Bella Guzmán. Ella nos reportaba previamente sobre la violencia que marcó a esta región de México. Escuchémosla. Baja California se une desde luego también a esta jornada electoral 2021 en unos comicios que llaman la atención no solamente de la prensa a nivel nacional, sino a nivel internacional, ya que se empata por primera vez en la historia en Baja California la elección para decidir quién será el próximo gobernador o gobernadora, así como las alcaldías y también las diputaciones locales y nacionales. En medio de estas elecciones llamadas intermedias, que como lo hemos estado comentando son importantes, pues Baja California busca luchar contra un enemigo que siempre ha estado presente, el abstencionismo. Y es que los datos más recientes de las últimas elecciones en el 2019 hablan de hasta un 70% de personas que no acudieron a emitir su voto. Bien, pues la lucha será ahora precisamente tratar de acaparar a este electorado y a que estas personas lleguen a las urnas, que precisamente las tenemos ahorita en pantalla, para emitir su voto. Una jornada que se ha visto empañada por algunos incidentes violentos, como precisamente en la capital del estado, el robo de urnas desde temprano, también el ataque a balazos al inmueble, a las oficinas del partido Morena, el partido que se encuentra en el poder a nivel nacional. Pero no solo eso, en otro municipio, en Rosarito, un expresidente municipal fue detenido momentáneamente porque se le acusó de tener propaganda política en su vehículo. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó que la información era negativa y bueno, se le dejó ir sin ningún problema. Aquí en Tijuana, desde donde nos encontramos reportando, han ocurrido algunos hechos violentos y preocupantes. Y es que por la mañana fueron lanzadas 2 cabezas humanas en bolsas de plástico, así como restos también humanos a casillas del este de la ciudad, lo que provocó que la apertura de estas casillas, se retrasara en lo que la policía hacía las diligencias para tratar de investigar qué era lo que había ocurrido. Algunos empujones, algunos conatos de violencia que han acontecido y la policía y la Guardia Nacional ha tenido que intervenir para evitar que esto se salga de las manos y que pues las elecciones se sigan desarrollando como debe de ser en medio de un ambiente de calma. Es importante mencionar que en Baja California se instalaron un promedio de 4,000 casillas, cerca de 33,000 personas, 33,000 ciudadanos fungieron como funcionarios de casilla, apoyando precisamente toda esta contienda. Y para tratar de dar agilidad a los cerca de 2,9 millones de personas que están en el padrón electoral de Baja California y que podrían y que deberían, mejor dicho, también emitir su voto. Este es el panorama desde Tijuana, Baja California, México. Era el reporte de nuestra corresponsal en Tijuana, Ana Bella Guzmán, acerca de la violencia en esta ciudad del norte de México, fronteriza con Estados Unidos. Vamos a continuar analizando la violencia que ha marcado a estas elecciones y a todo el proceso electoral previo junto a nuestros invitados. Saludamos ahora a Alfredo Fernández de Lara. Alfredo, la violencia, como decíamos, marcó no solo las jornadas de elecciones, sino también todo este proceso previo. Según usted, ¿a qué se puede atribuir, esta violencia? ¿De dónde data? Y perdón, algo que quisiera agregar, ¿quiénes cree que están detrás? Mira, como es, digamos, pues ya conocido y en otros espacios se ha debatido, pues la violencia, no es que México siempre ha tenido, digamos, procesos, a lo largo de la historia uno podría rastrear procesos electorales más o menos violentos. Digamos que lo que ha pasado en México es que desde 2007 ha habido un incremento en la violencia en términos generales. O sea,
digamos que el número de homicidios dolosos que ha tenido México en los últimos 5 años, pues son terribles. Cuestión que se empezó a disparar desde 2007. Sin embargo, creo que en cuanto a esta violencia previa a, digamos, lo que quiero decir es enmarcarlo en un ambiente o en un entorno de violencia generalizado en el país, en gran parte por la lucha que existe entre los diversos carteles, digamos, la disputa por las rutas, la disputa por el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y también el narcomenudeo, y que se han extendido, es decir, luchas entre grupos criminales, tanto entre ellos como frente al Estado. Sin embargo, en el caso específico de lo que venimos viendo con la violencia política, yo creo que hay una mezcla. No tengo los datos específicos en cuanto a poder corroborar, esto es algo que digo a nivel, digamos, más como hipótesis, de que no solo es la violencia, no solo favorece a los grupos criminales, también favorece, digamos, a los contrincantes. Y un dato muy importante que nos da esta encuesta que ustedes citaban, es que 75% de la violencia que se ha ejercido contra políticos que son opuestos digamos, al gobierno que en este momento está gobernando en el nivel subnacional. Otro indicador interesante es que la mayoría de la violencia se ha presentado en los municipios, es decir, sobre todo hacia candidatos que contienden por puestos en el nivel municipal o en nivel estatal. Recordemos que México es un sistema federal. Entonces, ahí creo que también podría haber una mezcla que no solo necesariamente favoreciera o fuera promovida por los grupos criminales que buscan capturar a las instituciones, también podría ser violencia política como tal, es decir, de políticos hacia políticos, y que queda, digamos, en una nebulosa en el que, digamos, en ese entorno de violencia generalizada, pues es muy difícil diferenciar en cuándo es una violencia por parte de un contrincante político hacia otro o cuándo es violencia criminal. Ahora, lo cierto es que también los grupos criminales pues buscan favorecer sus redes de protección, y como el sistema político mexicano, sobre todo después del 2000, se fragmentó, digamos, de un sistema de partido hegemónico como lo fue el PRI, y a partir del 2000 empezaron a haber más actores, pues obviamente esto ha generado una serie de reacomodos para los grupos criminales. Grupos criminales que obviamente buscan también tener acceso al poder político, y en algunos casos yo creo que ya ni siquiera buscan redes de protección, sino lo que buscan es directamente poner a candidatos que favorezcan sus actividades. Por ejemplo, pues controlar el nivel municipal para poder realizar esas actividades, y obviamente esto también ya nos llevaría no solo a un tema de violencia, sino a un tema de búsqueda por parte de los grupos criminales de capturar directamente las instituciones democráticas. Y ahí incluso, por ejemplo, hay casos como el de San Luis Potosí, en el que los candidatos a gobernadores han sido, digamos, cuestionados por posibles nexos con grupos de este tipo. Entonces, digamos que también hay ahí una violencia, una mezcla entre violencia que puede ser promovida por los grupos criminales a violencia que también puede ser violencia política, en el sentido de promovida por otros grupos o por otros intereses políticos a fin de quitar a su contrincante. Pero digamos, esto es muy difícil de corroborar. Lo que sí creo es que también hay que tener como ese tipo de, digamos, de matices para tampoco caer en generalizaciones que nos pueden llevar también a generalizar. Volvemos a establecer comunicación con Francisco Belaunde para seguir hablando de la violencia que marcó estos comicios locales y también legislativos en México. Y le quiero preguntar, según su punto de vista, Francisco, ¿cómo impactan estos actos de violencia en el electorado? ¿No cree que hay una suerte de efecto de intimidación? Bueno, habría que ver las cifras de votación, ¿no? Obviamente este tipo de ataques siempre también tienen un efecto digamos, de asustar a las personas, ¿no? Pero habría que ver, no sé cuál en este momento cuáles son las cifras, porque claro, todavía no se han anunciado, pero sí, obviamente la violencia asusta, inhibe a las personas. Y claro, de alguna manera pueden distorsionar los resultados electorales, ¿no? Entonces,
ese es uno de los factores efectivamente digamos, que afectan al sistema democrático en su conjunto, ¿no? Pero como digo, no sé cómo habrá sido digamos, en términos de asistencia, ¿no? A las elecciones, en particular en aquellas zonas, ¿no? En aquellas zonas donde se producen el mayor grado de violencia, ¿no? Habría que esperar en todo caso. Volvemos a saludar a Mario Carbonell, corresponsal de France 24, para preguntarle precisamente acerca de la violencia, ¿no? Un tema que veníamos hablando con nuestros invitados analistas. Mario, respecto de la violencia, ¿cuál ha sido el clima social que has podido percibir allí en México? Sobre todo también en esta jornada electoral. Claro, hay algunos estados donde sí marcadamente podríamos decir que mermó un poco el ánimo por los ataques. Estoy hablando de Guanajuato. Guanajuato, un estado en donde hay fuerte presencia de grupos delictivos como el cártel de Santa Rosa de Lima y disputa por lo que se ha dado en llamar el huachicoleo, que eso no es otra cosa que contrabando de combustibles. Y pues ahí han asesinado una candidata de Movimiento Ciudadano. Esto crispó un poco los ánimos. También en Sonora, en Cajeme, también de Movimiento Ciudadano, asesinaron a un candidato allá. Y bueno, pues hay otros estados donde hay más calma, hay, digamos, una percepción de mayor tranquilidad, y otros donde la violencia no es de ese tipo, sino más bien de grupos de choque, como aquí en la Ciudad de México, que ha habido algunos altercados, pero que no han pasado a mayor. Yo creo que, como bien lo comentan, habrá que esperar las cifras de participación ciudadana. A lo largo del día, de la jornada, los reportes han sido de amplia presencia de los votantes en las casillas. A mí particularmente me tocó ver largas filas hacia el mediodía, preguntando en algunas casillas, en la que me tocó votar, por supuesto, cómo había estado el ánimo, y al parecer, al menos aquí en la capital del país, todo transcurrió en orden. Fueron 1,5 millones de funcionarios de casilla los que participaron, que son ciudadanos, que son, digamos, no son funcionarios de gobierno, sino son los vecinos de las alcaldías los que participan en la organización y en la ejecución de esta jornada de votación. De tal suerte que, pues sí, el clima de violencia ha pegado de manera distinta en la geografía del país. Veracruz, por ejemplo, es uno de los estados donde con mayor fuerza se manifestó lo que el gobierno mismo llama el partido del crimen organizado, es decir, aquellos municipios en donde la delincuencia quiere imponer a algunos candidatos o quiere evitar que lleguen otros. Ahí se dio un caso, por ejemplo, también de desaparición de una candidata. En fin, el Estado de México son lugares en donde el crimen opera y donde se vive de distinta manera este clima de inseguridad que sin duda pues marca a todo el país, pero que, insisto, se da de manera distinta en cada estado. Muchísimas gracias, Mario, por este reporte. Volvemos contigo en cualquier momento y regresamos nuevamente a Perú. Recordemos a nuestra audiencia y a quienes están sumando en estos momentos que estamos en un programa especial de France 24 dedicado a 2 jornadas electorales que viven 2 países latinoamericanos, 2 elecciones claves. Por un lado, México, donde hay comicios regionales, locales y también legislativos, y por el otro lado, en Perú, donde en segunda vuelta los ciudadanos fueron a las urnas para elegir a 2 candidatos opuestos que llegaron a la recta final en estas elecciones presidenciales. Te estamos hablando de Keiko Fujimori, la derechista Keiko Fujimori, hija del polémico Alberto Fujimori, y por el otro lado el candidato de izquierda Pedro Castillo. Sin embargo, ninguno de estos candidatos parece convencer por completo a todos los ciudadanos que ante esta situación se inclinan por elegir al mal menor o al menos peor, como se dice en muchísimas partes. Por un lado, hay quienes le temen a las propuestas de izquierda de Pedro Castillo, mientras que otros no perdonan algunos de los hechos atribuidos al fujimorismo. Ariana Villacorta nos amplía en el siguiente informe. Pedro Castillo y Keiko Fujimori, agua y aceite. Él es líder de izquierda y ella de derecha.
por lo que las posturas de los ciudadanos están muy divididas. No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a tener a un dictador, tenemos que pelear por la democracia. No queremos ser un Venezuela, no queremos ser un Cuba, no queremos ser un Nicaragua, queremos mantener nuestras libertades, eso es todo. Los simpatizantes de Keiko han vinculado a Castillo con el grupo terrorista Sendero Luminoso en más de una ocasión. Además, dicen que sus planes de gobierno amenazan a las empresas transnacionales y organismos constitucionales. De hecho, parte de sus ofrecimientos son estatizar el país y redactar una nueva constitución. Por otro lado, el antifujimorismo ha cogido mucha fuerza en estas elecciones. Es una organización criminal, cogobernó con su padre, dijo algo cuando su padre se iba a esterilizar a las mujeres en el campo en contra de su voluntad, no, fue cómplices. Y no solamente eso, quiere tomar el poder porque sabe lo que le viene detrás del que le pone en la cárcel por los delitos gravísimos que ha cometido. Los peruanos están cansados de ser gobernados por corruptos y Keiko ha estado involucrada en el caso Lavallato. Por eso se adentran en el tema de las elecciones ante el futuro que se les avecina. Ha aumentado el interés de los peruanos en la campaña electoral respecto a lo que vimos en la primera vuelta, que era un elector desconectado totalmente de la elección. Ahora sí vemos mayor preocupación, mayor seguimiento en la campaña. Ante los extremos que presentan, los candidatos al balotaje por la presidencia de Perú firmaron un acuerdo para respetar el orden constitucional del país. Sin embargo, hay dudas de que cumplan su promesa. Volvemos a Lima, la capital peruana, para continuar ampliando la información y conocer más detalles sobre esta jornada electoral que se vive en Perú junto a nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, ¿hay más novedades acerca de sondeos a boca de urna sobre la participación, básicamente sobre los diversos datos que hacen, digamos, a cómo transcurrió esta jornada electoral? Bueno, en realidad los sondeos de boca de urna todavía están registrando los avances de las preferencias que han tenido los peruanos en las diversas regiones del Perú. En paralelo, todavía se espera el pronunciamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que a las 11:30 de la noche va a dar cifras oficiales. Hasta el momento no hay un vencedor declarado al 100% ni tampoco un derrotado. Lo único que podemos decir es que las reacciones que se han presentado tanto en Lima como en otras ciudades del Perú es que hay el descontento de los parciales de Pedro Castillo, quienes están saliendo a realizar protesta. Justamente a mi espalda hay un contingente de la policía peruana que está resguardando el contorno de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el organismo que dirige a las elecciones en ese país. Precisamente los simpatizantes de Castillo han tildado de fraude a estas elecciones y han anunciado que ellos a partir del día lunes van a realizar plantones de protesta ante todos los organismos electorales. En la otra acera del frente se encuentra Keiko Fujimori, quien ha recibido estos datos de a boca de urna en total calma junto a su familia y algunos amigos. La candidata Keiko Fujimori se ha mostrado complaciente y con calma ante estos resultados y hemos recibido la información de que ella va a esperar el primer reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para luego emitir un pronunciamiento. Este primer reporte va a ser a las 11:30 de la noche, pero no va a ser al 100%, van a ser aproximaciones que van a irse actualizando con el transcurrir de las horas. ¿Por qué este proceso es largo? Porque primero el organismo va a cuantificar los votos que se han emitido en las zonas urbanas de Lima y otras ciudades del interior del Perú. Después, a partir del día de mañana, van a tener acceso a los votos que han sido emitidos tanto en las zonas rurales de los Andes, así como de la selva del Perú, y a partir del día martes recién van a llegar a contabilizar los votos que han sido emitidos en el extranjero. Hablando con una fuente de estos organismos, me contó que se espera que más o menos entre el viernes y el sábado pueda tener mayor alcance esta proyección y ver cuál es la tendencia que va a seguir dando a quien sería el probable vencedor de estas elecciones de segunda vuelta en el Perú.
Volvemos con Francisco Belaunde, internacionalista, que nos está acompañando, ayudándonos a analizar tanto las elecciones en México como en Perú. Quisiera preguntarle, señor Belaunde, si cree, ¿no?, que en este contexto que se vive en Perú, ¿no?, de crisis institucional, ¿no?, de que vamos a conocer al quinto presidente en tan solo 4 años. De hecho, hubo un periodo en el que en una semana hubo 3 mandatarios en Perú. ¿Cree que, teniendo en cuenta todo este contexto, estamos ante una suerte de referéndum ante lo que es el sistema político y social peruano? A ver, esto podría considerarse tal vez un referéndum sobre la posibilidad de que haya una nueva constitución, ¿no? Porque claramente eso es la propuesta de Castillo. Entonces, y en cambio, por supuesto, en el caso, en lo que se refiere a Keiko Fujimori, ella más bien defiende la constitución cuyo origen se sitúa precisamente en el régimen de su padre. Es verdad también que esa constitución ha sido modificada varias veces, ¿no?, desde que se dio el año 1993, de modo que no es exactamente la constitución que se dio en ese año, pero obviamente, digamos que su origen, como fue en el caso de la constitución de Chile, dada durante el régimen de Pinochet, también tenía pues un origen un poquito complicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo podría decir que sí, eso está un poco también en juego en esta elección. Claro, ante los pedidos de que hayan mejoras en el propio bando de Keiko Fujimori han dicho que por supuesto se pueden hacer cambios, ¿no?, pero de ninguna manera una nueva constitución, digamos, que reemplace a la actual. Entonces, eso es... Bueno, además en general el sistema político lo estamos viendo, ¿no?, en todas partes. El sistema político, tanto en el Perú como en Colombia, en muchos lugares, como que necesita eventualmente ajustes, ¿no? Hay una desconexión, y eso tiene que ver también con la caída de los partidos políticos en general, una desconexión, ¿no?, entre el sistema, los políticos y la ciudadanía bastante marcada. Entonces, sin duda, yo creo que es algo que también nos toca a nosotros en el Perú y que de alguna manera habrá que afrontar, más allá de que se haga o no una nueva constitución, pero sí hay reformas claramente que se han comenzado a implementar, ¿no?, pero que eventualmente tendrían que ser profundizadas. Alfredo Fernández de Lara, quisiera charlar con usted ahora acerca de algo que quizás, porque bueno, estamos hablando muchísimo de 2 modelos radicalmente antagónicos, ¿no? 2 modelos de país, 2 visiones de mundo, pero hay quizás un punto en el que según muchos se unen, ¿no? Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, ¿verdad? Y es en lo que refiere a la agenda social. De hecho, desde sectores del progresismo son sumamente críticos con Castillo respecto más que nada por los derechos de la comunidad LGBTI, también de las mujeres. Se podría decir que en medio de tantas diferencias, digamos, lo que une tanto a Keiko Fujimori con Pedro Castillo es este conservadurismo a nivel social. Sí, o sea, es un poco lo que planteaba anteriormente, de que en realidad tenemos en América Latina suelen presentarse en algunos países izquierdas que en algunos temas, sobre todo, buscan una ruptura. Si hubiera un tema en el que buscan una ruptura, es en lo económico, pero si lo vemos en la parte de, digamos, mantener ciertas estructuras tradicionales, sobre todo, por ejemplo, en temas familiares, en temas de religiosos, pues son izquierdas que en realidad terminarían siendo muy conservadoras, ¿no? Entonces, ahí es como una contradicción, porque terminan pareciéndose en eso, o terminan, digamos, respaldando el modelo que también los gobiernos más de corte de derecha, que digamos que es parte de su papel, terminan, digamos, pues pareciéndose mucho en eso, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en el caso peruano también es relevante es que el tema de la discusión de la Constitución, pues parecería que por un lado es que Fujimori buscaría Keiko buscaría la continuidad, mientras que Castillo una ruptura, pero creo que también ese discurso habría que tomarlo con cierta cautela, porque el problema, yo no creo que un problema de fondo en Latinoamérica o en países como Perú, como México, el problema quizás no es de constitución,
el problema no es de instituciones, incluso me atrevería a decir, el problema es del grado de institucionalización y de democratización y de, digamos, de captura que tienen esas instituciones. O sea, lo que habría que profundizar es la institucionalización y evitar precisamente las capturas de las instituciones. Y cuando hablo de captura lo relaciono con el caso de Odebrecht. O sea, 6 presidentes o más presidentes de Perú, una candidata futura o posible presidenta de Perú, involucradas todos en Odebrecht. O sea, lo que nos muestra es que finalmente el tema de la corrupción permeó a nivel regional y en el caso peruano resalta incluso sobre otros casos. Y habría que también entonces pensar cómo para el electorado, más que la Constitución, también en esta elección podría ser un referéndum, y lo hemos visto incluso en las cápsulas, en contra de la corrupción. Y hay un tema que no hemos tocado ni en el caso mexicano, ni en el caso peruano, pero que también creo que influye mucho en algo que podríamos denominar el ánimo del electorado, que sería el tema de la pandemia y de las gestiones. Por ejemplo, el caso peruano, pues no quiero decir que el caso mexicano es un caso de éxito, pero el caso peruano, si uno ve, por ejemplo, los indicadores, sobre todo en términos per cápita, pues habla de una mala gestión también. Entonces, por un lado tenemos un gobierno que se caracteriza, o una candidata que se caracteriza por nexos familiares, digamos, relacionados con corrupción, e incluso ella bajo investigación, y una mala gestión también de la pandemia. Yo creo que esos también son variables que quizás las encuestas no sé qué tanto lo puedan medir, pero que creo que cuando veamos los resultados también vamos a ver cierta sanción del electorado hacia la gestión que se ha hecho en esas materias. Ahora, hablemos, Alfredo, un tema clave, ¿no?, en estos comicios, tanto en México como en Perú, pero estamos centrándonos en Perú. Hablamos, por supuesto, de la pandemia del virus del COVID-19. Perú, con una población cercana a los 32 millones, tiene ya casi 2 millones de contagios, 1.980.000, esto según cifras de la Universidad Johns Hopkins, y 186.000, un poco más de 186.000 decesos. Estamos hablando del país con la tasa de mortalidad por habitante más alta de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo deberán enfrentar, o cómo crees que enfrentarían, ¿no?, teniendo en cuenta las diferencias entre ambos candidatos, esta crisis sanitaria? Keiko Fujimori ya ha hecho varias promesas al respecto, ¿no? Incluso prometió entregar ayuda económica a los familiares de personas fallecidas. Sí, Alfredo, le transmitía para usted esta pregunta. Perdón. Sí, no, o sea, definitivamente, pues el tema, digamos, es... yo me refería un poco al tema del ánimo del electorado, porque digamos que ya lo que venga después de la elección, pues son medidas que se tendrán que tomar. O sea, la pandemia sigue y el tema, por ejemplo, de la forma en que los países se han capacitado o han desarrollado capacidades o implementado el tema de la vacunación, pues va a ser muy importante. El tema es que no lo hicieron antes de la elección y ya lo que venga después, pues ya sería más una cuestión paliativa o reactiva, que digamos que tendrá que sancionar el electorado en otro proceso que en este. O sea, creo que en este lo que pasó es que hay una mala gestión y pues digamos que ahí la que ha tenido más participación y actividad política en la Cámara ha sido Keiko. En cambio, Castillo pues ha sido, digamos, más desde una postura como candidato, incluso como un político más por fuera del sistema que dentro del sistema. Entonces, ahí habría que ver también que, pues, en cierta forma, Keiko tendría una mayor responsabilidad al respecto. Ahora, bueno, quisiera retomar el contacto con Francisco. Quisiera preguntarle si considera, bueno, en este congreso heterogéneo, ¿no?, que hay en Perú, ¿es otro factor que podría unir tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo el hecho de enfrentarse a un congreso, digamos, bastante heterogéneo y en ese sentido no tener, digamos, tan fácil la gobernabilidad? Bueno, hay una diferencia, ¿no? Porque en el caso de Keiko Fujimori, ella tiene hay una alianza con uno de los partidos más importantes, que es Alianza para el Progreso. Claro, es un parlamento fraccionado,
pero digamos ya tiene un aliado con uno de los de este grupo, ¿no?, de la APP, Alianza para el Progreso. Claramente otros dos partidos de derecha van a estar seguramente con ella trabajando. Ella podría alcanzar, efectivamente, podría alcanzar una mayoría, si no absoluta, pero muy cercana en todo caso, ¿no? Y para ella sería un poco más, más fácil la gobernabilidad, y es precisamente lo que algunos temen. Dicen, teniendo en cuenta los antecedentes autoritarios del fujimorismo, pues el riesgo para la democracia sería mayor que en el caso de Castillo. Ahora, en el caso de Castillo, como tiene hay los antecedentes de otros países donde presidentes que han sido elegidos, digamos, presidentes de corte izquierdista que han sido elegidos y no tenían mayoría en los parlamentos, pues a través del mecanismo de una asamblea constitucional, podían obtener un cambio en la Constitución y después, bajo las nuevas reglas, disolver el Congreso, ¿no?, y propiciar la elección de uno nuevo que, bajo el impulso de su popularidad, eventualmente impulsada por medidas de corte social, los llevan a obtener una mayoría absoluta y de ahí eventualmente dar libre curso a impulsos autoritarios. Eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el propio caso de Venezuela y demás. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? O sea, son dos figuras totalmente distintas. Keiko tendría un Congreso otra vez donde sí podría tener, en alianza con otros partidos, si no una mayoría absoluta, pero muy cercana. En el caso de Castillo no, pero está la posibilidad, ¿no?, de la Asamblea Constituyente. Por eso es tan importante, digamos, en esta agenda, ¿no?, que eventualmente parece que para muchas personas el electorado no es lo más importante, pero claramente es una propuesta de Castillo y seguramente, sin duda, la va a implementar, porque también es la propuesta de sus aliados actuales, que son los del Movimiento Nuevo Perú, de la antigua candidata Verónica Mendoza. Entonces, sin duda, va a intentar llevar a cabo esa agenda del cambio constitucional, ¿no?, que le permitiría después, eventualmente, obtener un Congreso más amigable, ¿no? Continúo con usted y para preguntarle lo siguiente, ¿no?, que viene a colación de lo que estaba mencionando recién respecto de estos presuntos, ¿no?, riesgos para la democracia. Ahora, por supuesto, sin tomar ningún tipo de partido, ¿no?, Keiko Fujimori tiene, digamos, acciones y declaraciones concretas, ¿no?, que podrían ser consideradas antidemocráticas. El apoyo a muchísimas acciones de su papá, como decíamos al comienzo del programa, como las esterilizaciones forzadas. Más de 2.000 mujeres han denunciado que durante el gobierno de Fujimori fueron esterilizadas sin su consentimiento, con consecuencias tremendas para su salud. También ha dicho que indultaría a su padre, quien cumple condena por delitos de lesa humanidad, entre otros. Pero sobre Pedro del Castillo hay cuestiones, digamos, concretas, más allá de quizás vínculos con Sendero Luminoso, etcétera, para hablar de una concreta amenaza a la democracia. Quiero decir, ¿hay quizás más elementos para considerar que Keiko Fujimori tiene un historial más peligroso contra la democracia que Castillo? A ver, bueno, sí, es la famosa frase, ¿no? Sobre uno tenemos dudas, sobre el otro tenemos certezas, ¿no? Ahora, obviamente, Castillo no ha sido gobernante, ¿no? Él es un recién llegado a la política. El problema con él, diría incluso más allá, bueno, se ha hablado de sus vínculos con alguna gente del Movadef, pero es sobre todo que él es candidato de un partido, Perú Libre, cuyo líder ya ha demostrado un talante autoritario porque él es un ex gobernante regional, ¿no? O sea, sí ha gobernado, ha mostrado un talante autoritario y su discurso es claramente autoritario y además también, digamos, ha sido condenado, como digo, por corrupción, y por ese motivo él no ha podido ser candidato presidencial. Por eso tuvo que recurrir a alguien como Pedro Castillo. Ha postulado como vicepresidente, pero llegado el caso, pues no podría ejercer, porque pesa sobre él también una inhabilitación. Entonces, si bien es verdad que en el caso del fujimorismo pues hay una larga trayectoria de autoritarismo, sin embargo, en el otro caso, pues hay una alianza, en el caso de
Castillo, ¿no? Con el líder de un partido que es claramente antidemocrático, y el problema habrá que ver qué pasa también con esa bancada. Por lo menos más de la mitad de esa bancada es gente del señor Cerrón. Entonces, uno podría decir, sí, bueno, si vamos a poner porcentajes, ¿cuáles en términos de porcentajes? Uno podría decir, bueno, efectivamente, ¿no? Hay más probabilidades por el lado de Keiko Fujimori y menos por el lado de Castillo, pero la verdad que eso es un consuelo bastante... Es poco consuelo, digamos, ¿no? Es poco consuelo. Entonces, no, yo creo que más allá de eso, estamos ante dos candidaturas que sí plantean serias dudas para, digamos, la plena vigencia de la democracia, lo cual otra vez no quiere decir que los temores se vayan a concretar, pero sí los motivos de preocupación en ambos casos existen, más o menos, según uno u otro, pero existen. Entonces, eso yo creo que acá es lo sustancial, ¿no? Y implica, por lo tanto, una actitud, implica que toda la ciudadanía va a tener que estar vigilante con las gestiones de uno u de otro. Eso es clarísimo. Francisco Belaunde, sabemos que tiene que retirarse. Le agradecemos muchísimo su presencia en este programa especial de France 24. Su análisis ha sido de muchísima utilidad, tanto para nosotros como para nuestra audiencia. Gracias por haber participado. Gracias por la invitación. Bueno, continuamos ahora con Alfredo Fernández de Lara. Alfredo, quisiera consultarle acerca de, bueno, estábamos hablando recién de estos presuntos riesgos a la democracia, ¿no? Usted planteaba en un principio, hablamos bastante al comienzo de este programa especial, sobre esta suerte de fantasma de Venezuela, ¿no? De que la posibilidad de que los países se transformen en Venezuela. ¿Una estrategia política o una realidad concreta? Pues, si hubiera que ver la evidencia, yo creo que parece más un tema de marketing que se ha venido usando en distintos países como para, sobre todo por grupos de derecha, como para, digamos, vender esta idea de que se puede transitar hacia Venezuela. Pero pues si vemos la evidencia, hemos tenido gobiernos de izquierda en la región y pues no tenemos, digamos, una Venezuela expandida. Yo creo que lo que la evidencia nos muestra actualmente, si hacemos un análisis general de las democracias latinoamericanas, es que el autoritarismo puede ser tanto en gobiernos de derecha como de izquierda. Y de hecho, pues con lo que estamos viendo entre dos países que son vecinos, pues creo que queda bastante, digamos, representado. O sea, lo que ha pasado en Venezuela en cuanto a represión de la protesta social a lo que está pasando actualmente en Colombia, pues no pareciera que hay mucha diferencia o que la diferencia entre la forma en que se reprime la protesta es una cuestión que sea solo atraviese por el espectro ideológico. Si vemos casos como El Salvador, pues también vemos tendencias más hacia autoritarias hacia lo que pasa en Venezuela. Pero, por ejemplo, en el caso de las campañas contra Andrés Manuel o lo que está pasando en Perú, se ha vendido esta idea de que todo lo que suena a izquierda automáticamente es sinónimo de castrochavismo. Y yo creo que ni todas las derechas son iguales, ni todos los gobiernos de izquierda son iguales. Hay izquierdas quizás más moderadas, hay izquierdas más pragmáticas. Y lo que discutíamos anteriormente, lo que vemos es que en realidad, si lo comparamos con lo que es una izquierda, por ejemplo, en un país europeo frente a las izquierdas latinoamericanas, tenemos izquierdas que son algo ambiguas o contradictorias. Son progresistas en algunos temas, pero siguen siendo muy conservadoras en otros. Entonces, lo que vemos es, a mí me parece que realmente lo que el discurso sobre el riesgo que implica que un país se acerque a Venezuela es en la evidencia práctica no se cumple tanto y se ha usado más como para generar un miedo en el electorado, sobre todo usando las denominadas fake news y también haciendo uso de la desinformación que se genera a través de redes sociales, donde realmente se corren muchos rumores, se habla mucho de las amenazas de lo que puede ser la izquierda sin a veces tener un sustento claro, ¿no? Y creo que el caso mexicano también ilustra esto.
Hacía usted referencia precisamente a la protesta social, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta toda esta crisis, ¿no?, que viene acumulando Perú a lo largo ya de hace varios años, con mandatarios que no pudieron terminar, valga la redundancia, sus mandatos, que enfrentan acusaciones de corrupción, sobre todo. ¿Cómo explica usted que quizás no ocurra en Perú lo que sucedió, por ejemplo, en Chile, lo que está sucediendo por estos días en Colombia, estos estallidos sociales contra las clases dirigentes, ¿no? Sí, lo que vemos es lo que te decía, que en realidad la protesta social, y sobre todo enmarcado en una situación compleja y complicada como la que está atravesando el mundo, porque esto creo que es algo global, pero en el caso de Latinoamérica, pues el impacto que ha tenido la pandemia ha incidido en que tanto en gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha haya protesta frente a un modelo, sobre todo es frente a un modelo, ya no lo pienso solo como hacia política, hacia las políticas específicamente, sino hacia un modelo económico que ha mostrado que más que, digamos, lograr condiciones de equidad, ha favorecido cierta desigualdad. Para nadie es un secreto que en la actualidad América Latina es la región más insegura del mundo y también una de las más violentas. Entonces, combinemos desigualdad, combinemos en una violencia en ciertos casos que, digamos, 50 de las ciudades más peligrosas del mundo están por lo menos el 90% están en países latinoamericanos. Entonces, a eso le sumamos la pandemia y tenemos la tormenta perfecta para la expansión de la protesta social. Y sobre todo, habría que agregarle otro ingrediente, que es las facilidades que ahora las redes sociales dan también para difundir y facilitan la organización para cierta acción colectiva. Entonces creo que hay que señalar que el tema de la protesta social también está muy ligado a lo que podría considerarse como parte de lo que ha generado la pandemia. Ahora, que las causas pueden ser más profundas y que obedecen a temas estructurales, eso tampoco lo podemos dejar a un lado, pero sí creo que hay que contextualizar que, digamos, que la pandemia ha servido como catalizador para la protesta social en muchos países de América Latina, y el caso concreto de lo que está sucediendo ahora en Colombia, que lleva más de un mes en esa situación. Bueno, dejamos por un momento Perú y regresamos a México, que recordemos vivió su jornada electoral más grande de toda su historia moderna. No solo los ciudadanos fueron a elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, porque además México, recordemos que se divide en 32 entidades federales o estados que incluyen a la Ciudad de México, por supuesto, y cada uno cuenta con un gobernador o jefe de gobierno y también su respectivo Congreso, y este domingo los mexicanos estaban llamados también a escoger a 15 de esos gobernadores de los siguientes estados que ven en amarillo en el mapa que vemos en imágenes. Hablamos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, también San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además, se renovarán 30 congresos locales y unos 1.900 ayuntamientos o alcaldías. En total están en juego cerca de 20.500 puestos de elección popular, una cifra nunca antes vista, que hacen de estos unos comicios históricos. Saludamos ahora a este programa especial de France 24 a Enzo Helguera. Él es analista político. Enzo, bueno, estábamos hablando sobre las elecciones en México, también las elecciones de Perú, pero bueno, en este momento nos encontramos en México, ¿no? Muchísimos analistas consideran que estos comicios son una suerte de referendo, ¿no?, para evaluar lo que fue esta mitad de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted coincide y en ese caso cómo evalúa esa mitad de gestión? Bueno, definitivamente es una opinión en la que coincido en relación a tener un éxito relativo o no de la misma. Han salido en estos momentos algunas encuestas de cierre
que mencionarían que el partido Morena de gobierno estaría perdiendo dos, digamos, gobernaciones. Entonces, esto va a tener que ser analizado ya con los resultados oficiales, pero de momento es lo que se está mencionando. Hay algunos estados en los que están ganándolos algunos partidos independientes y se puede hablar también en algunos conteos rápidos que a nivel de diputaciones sí están cerrados entre partidos más tradicionales como el PRI, el PAN y también Morena, ¿no? Evidentemente los resultados a nivel de gobernación sí tienen una lógica un poco más diferente y además que hay una alianza de otros partidos políticos para enfrentar a Morena, en donde en algunos casos les habría dado un relativo éxito frente a las mismas. Enzo, hablemos ahora de la oposición. ¿Cómo llega la oposición? Hablamos de una alianza bastante heterogénea, ¿verdad? Con partidos tradicionales como, bueno, el histórico PRI de centro, el PAN, el conservador, y también el PRD, que es de izquierda. Está todo el arco político en una coalición. ¿Esto podría hacer que se pierdan votos, digo, al presentarse fuerzas tan antagónicas? ¿O quizás, por el contrario, ayudaría a lo que sería, digamos, un voto rechazo, ¿no? Mira, yo creo que ayudaría a unificar el voto de rechazo porque los partidos por sí solos no tienen el liderazgo necesario para que puedan enfrentar a Manuel López Obrador. Entonces, en este caso, una causa común para captar el antivoto y poder tener un enfrentamiento más efectivo. Recordemos que Morena llega a captar a través de López Obrador todo un grupo de descontento contra el sistema y allí van muchos segmentos ideológicos y muchas personas que dejaron sus partidos tradicionales para pertenecer o ser agrupados a este partido político. Es tarea del PRI, del PAN y de los otros partidos también fortalecerse. Sin embargo, dadas las circunstancias y las pérdidas de representatividad de los partidos, no les tocó más que unificarse a aquellos a quienes ahora están en contra del sistema que representa el propio Manuel López Obrador y que lo estarían realizando con relativo éxito si se confirman evidentemente los resultados en relación a algunas pérdidas importantes dentro de las gobernaciones que evidentemente tuvo en principio Morena con un éxito rotundo y contundente como fue la elección que él arrastró. Se podría decir que están... Perdón, interrumpimos estos momentos. Vamos ya mismo a Perú porque está hablando Keiko Fujimori, candidata a la presidencia en esta segunda vuelta electoral. Escuchémosla. Hacer un primer pronunciamiento sobre la base de los resultados que hemos visto de la encuesta de Boca de Urna hace minutos atrás. Esos resultados, sin duda, se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. Y eso lo digo para todos los peruanos. Esta campaña ya culminó y será fundamental, como lo dije en la mañana, tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos entre todos los grupos políticos. Nuestro país, al ver el mapa del resultado en esta boca de urna, lo que se muestra son dos grandes bloques, con ciudadanos que todos quieren un cambio, pero con una visión diferente de país. Ese cambio lo tiene que buscar, gane quien gane. Aquí no hay un ganador o un perdedor.
aquí lo que se tiene que buscar finalmente es la unidad de todos los peruanos. Por eso es que desde ya invoco a la prudencia, a la calma, a la paz, a ambos grupos, a los que votaron y no votaron por nosotros. Por esa prudencia es que nosotros vamos a esperar los resultados oficiales de la OMPE. Agradecemos desde ya infinitamente a Dios, a los peruanos por haberme dado esta oportunidad de haber participado en esta segunda vuelta. Y pido a los personeros, que sé que están activamente todavía defendiendo voto a voto, que lo hagan hasta el final, que se queden hasta que se cierre la última mesa. Desde ya a todas las personas, a todos los grupos políticos, a todos los que nos han apoyado, desde ya les digo gracias, muy amables. La palabra de Keiko Fujimori. Escuchábamos a Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú. Vamos a hacer un breve repaso por algunas de sus pronunciamientos. Dijo que, estaban leyendo algunas encuestas a boca de urna y que lo hacían con alegría, con un tono muy calmo. Llamó a mantener la prudencia, a tender puentes y diálogos con todos los partidos. Habló de unos resultados que muestran, por supuesto, como veníamos adelantando, dos grandes bloques, ¿no? Una fragmentación, una polarización social, que ha sido el tema que hemos hablado con nuestros analistas y que ha caracterizado también a todo este proceso electoral. Dijo también, y cito sus palabras, convoco a la prudencia, a la calma y a la paz a ambos grupos, haciendo referencia, por supuesto, a esta polarización que decíamos. Y dijo, por supuesto, que van a esperar los resultados oficiales. Agradeció a Dios. Enzo, quisiera consultarle, no sé si estuvo escuchando las palabras de Keiko Fujimori, ¿cómo las interpretas? Muchas veces solemos recibir las primeras palabras con bastante entusiasmo. Se notó bastante prudencia, ¿no?, en las palabras de Keiko Fujimori. Por supuesto, Keiko Fujimori es hoy por hoy aún una candidata hasta no tener los resultados formales, pero con mayor madurez. Recordemos que esta no es su primera experiencia en una campaña electoral y mucho menos en segunda vuelta. Eso hace a una candidata mucho más cuajada para poder llamar a la calma y no pecar de ese entusiasmo que sí lo tuvo en sus otras dos campañas presidenciales, en donde evidentemente en último instante, por márgenes muy pequeños, perdió elecciones. Entonces, el ser una candidata también bastante golpeada por la experiencia de vida que le ha tenido que tocar, evidentemente la va a curtir en cuanto a toda la toma de decisiones que tiene que dar y los mensajes que también manda a la población. Corresponde evidentemente eso a la madurez política que hoy por hoy ella tiene y que ha lucido en la segunda vuelta electoral. Saludamos nuevamente a Alfredo Fernández de Lara. Escuchábamos recién las palabras de Keiko Fujimori del partido de derecha Fuerza Popular. Fernández de Lara, ¿usted cómo interpreta estas palabras que, como decíamos, parecen ser o estar caracterizadas por cierta prudencia hasta el momento? Pues, digamos, con base en lo que también tuve la oportunidad de oír, me parece que es un discurso prudente, pero yo lo sentí un poco desanimado también. O sea, no sentí que fuera un discurso de alguien que... Perdón, ¿lo sintió derrotista en algún punto? En algún punto lo sentí derrotista. Y si me preguntas, obviamente, en este sentido sería muy subjetiva mi opinión, pero incluso el lenguaje corporal no me pareció de una candidata que tuviera como certeza de que en este momento va arriba en los resultados. O sea, yo lo sentí como un llamado a la cautela
pero también me parece que en una elección tan cerrada salir a dar un discurso de este tipo podría ser un arma de doble filo. O sea, a mí no me transmitió un mensaje de, como digamos, como observador externo, un mensaje de seguridad de alguien que considera que está en proceso de un triunfo electoral. Podría ser que me equivoque y podría ser una postura de madurez política, pero no sé si en este momento sea una cuestión de madurez o de más bien de sentir que la situación no le favorece electoralmente. Enzo, quisiera consultarle a usted ahora. Vamos a regresar nuevamente a los desafíos que enfrentará el presidente o la próxima presidenta de Perú. Hablábamos previamente sobre la pandemia de coronavirus, porque Perú no es un país más frente a esta pandemia. Perú es el país con la tasa de muertes per cápita más alta de todo el mundo. Y estamos hablando de un país de alrededor de 32 millones de habitantes. No es un dato menor esta crisis sanitaria que atraviesa el país. Enzo, en este sentido, ¿quién considera? ¿Keiko Fujimori o Castillo? ¿Cómo cree que enfrentarán este desafío y tantos otros, ¿no?, en materia de seguridad y economía también? Bueno, en materia de la administración de la crisis de la pandemia, si fuera Castillo el próximo presidente, lo que haría es ir con la embajada a Rusia y por la afinidad, digamos, ideológica, y había anunciado además que había tenido conversaciones previas con el embajador para poder surtir al país de las vacunas, digamos, de la fábrica o de la manufactura rusa. Si fuera Keiko Fujimori en este aspecto, ella variaría un poco más el mercado y continuaría con la política de Sagasti, del actual presidente, que ha tenido la finalidad de poder adquirir una gran variedad de vacunas, pero prefiriendo la vacuna Pfizer, que tiene hoy por hoy uno de los mayores índices de confiabilidad en el mundo. Si fuéramos a hablar de materia de reactivación económica, bueno, sinceramente allí sí me preocupan relativamente ambos candidatos, porque de Castillo no conocemos el plan exacto que tiene para la economía, porque él manifestó que no iba a ser una política de expropiación o muy similar a la de, digamos, al chavismo o al madurismo de Venezuela, pero que iba a ser una economía popular, es decir, una economía adaptada a las necesidades del país, pero jamás dijo si iba a ser, por ejemplo, el mercado controlado y qué tan controlado lo podía hacer, como tenemos modelos que varían desde China hasta el modelo de Brasil. Entonces, hay una gran gama de operaciones, pero sí coincidía en que iba a darle un mayor protagonismo al Estado regulador, ¿no? Y es lo único que se pudo escuchar de él en campaña, mientras que Keiko Fujimori apostaba por la continuidad del sistema, pero la promesa, la gran cantidad de promesas para los programas sociales de ayuda humanitaria o ayuda social era inmensamente grande y a veces desmedida. Una de las promesas que llegó a realizar es que iba a pagarle 10,000 soles, lo que representa un poco menos de $3,000 por cada víctima de la pandemia como responsabilidad del Estado. Si hiciéramos números, evidentemente estaríamos hablando de aproximadamente 200,000 millones de soles, ¿no? Entonces es una cifra bastante alta para una sola de sus promesas. Seguramente van a tener que recalibrar aquellas promesas populistas que ambos candidatos tuvieron y que por un lado uno no supo definir completamente bien y la otra lo hizo en exceso. Obviamente hay otro tipo de problemas como la seguridad ciudadana, el asunto también macroeconómico, cómo está quedando la salud de la economía de un país que tenía el tercer lugar en reservas internacionales dentro de América Latina, solo por debajo de México y Brasil.
Y en la actualidad, después de muchas cantidades de subsidios de dinero, habría que tener allí una evaluación seria, ya que las cifras oficiales no han sido sinceradas y muy expuestas en la actualidad. Disculpe, Enzo. Quisiera ahora pasar con Alfredo Fernández de Lara nuevamente para hablar con él sobre un tema clave y que tiene que ver con qué buscan los electores. Por un lado, de Keiko Fujimori como de Castillo. ¿Se podría aventurar que los electores de Pedro Castillo buscan, digamos, un cambio radical, mientras que los de Keiko Fujimori estarían buscando cierta continuidad en el neoliberalismo, por ejemplo? Pues digamos que lo que pareciera que nos transmite un poco también, digamos, si hubiera que, pues lo que se ha hecho con perfilar más o menos dónde está el apoyo y entre qué actores está el apoyo de Keiko, pues vemos que es un apoyo más de tipo urbano, más de clase media, más de grupos que creen que el fujimorismo fue una buena opción en su momento, que buscan como, digamos, cierta continuidad, mantener cierto statu quo. Incluso pues el apoyo que en su momento le brindó, pues recientemente le brindó abiertamente un ex contrincante de su propio padre, me refiero a Mario Vargas Llosa, pues sí nos habla de un sector como muy, digamos, que busca, que quizás ven en Keiko no solo continuidad, sino la posibilidad de lograr cierta estabilidad después de estos 5 años tan inestables para la institucionalización y para la democracia en Perú. Y quizás si vemos el perfil de Castillo, está más su apoyo está más en zonas rurales, pues él es conocido como el profe, tiene, digamos, un perfil más hacia ciertos grupos sociales que quizás no son los que se han visto favorecidos por el modelo económico, que quizás son como el sector, digamos, donde la pandemia ha impactado más, y que también que quizás encuentran en este discurso del combate a la corrupción y de un cambio hacia un modelo distinto, pues la posibilidad de verse involucrados un poco más y recibir los beneficios de un sistema democrático. El tema es lo que se menciona, sería una ruptura. Por un lado, Keiko mantendría cierta gobernabilidad, como se mencionó anteriormente, pero aquí cabría cuestionarnos si la gobernabilidad también se traduce en reducir la corrupción, se traduce en generar mejores condiciones más equitativas para todos y no para ciertos grupos. Entonces, a veces parecería que la gobernabilidad sí garantiza mantener cierto status quo, pero a la larga termina generando estas contradicciones que nos llevan o que nos han llevado en muchos casos, como el peruano, a unas luchas que parece que es entre la continuidad y la ruptura, más que buscar, digamos, posiciones intermedias que logren consensos y que logren, digamos, mantener la gobernabilidad, pero sin sacrificar la estabilidad y la equidad social. Ahora, Alfredo, hablemos un poco más del fujimorismo, ¿no? El apellido Fujimori no es un apellido más en absoluto y pesa muchísimo sobre Keiko. De hecho, ella fue primera dama del ex mandatario Alberto Fujimori a partir de sus 19 años, cuando se divorció Fujimori de su ex esposa. Ella incluso defiende muchísimas de las medidas tomadas por su padre. Ahora, la pregunta que le quiero hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Qué representa el fujimorismo hoy en día en el año 2021 para la sociedad peruana? ¿Es una preocupación para algún sector concreto? Pues mira, manteniendo un poco sin conocer tanto el caso peruano como lo podría conocer Enzo, me atrevería a decir que el fujimorismo, pese a, digamos, el desenlace que tuvo Alberto Fujimori y todo esto con los videoescándalos de Montesino y todo lo que esto generó, pues en cierta forma, entre cierto sector social, el fujimorismo en su momento fue visto como un gobierno que le dio cierta estabilidad a Perú. El problema es que fue un gobierno que le dio esa estabilidad quizás económica o esta gobernabilidad política de la que hablábamos,
a un costo que no necesariamente sé si fue favorable en el largo plazo para la democratización y para la institucionalización. Finalmente, Fujimori, pues es conocido que se dio prácticamente un autogolpe. Entonces, ahí también es cuando a veces pareciera que habría que recordar con mayor detenimiento la historia, porque si se le acusa o se pretende decir que la llegada de Castillo sería una ruptura o un daño a las instituciones, pues recordemos un poco el caso de Fujimori. No fue precisamente alguien que fortaleció las instituciones democráticas. Entonces ahí es donde también hay que como que mesurar y ver que a veces, vuelvo un poco a lo que decía, el problema es que en realidad no es de instituciones, sino de la profundización de la institucionalización y de que seguimos en regímenes que, más que democracias liberales, son democracias que oscilan mucho entre posturas autoritarias y posturas, digamos, democráticas en algunos sentidos. Yo creo que Fujimori mantiene un respaldo a partir de esos logros, pero también insisto que me parece que los costos de esos logros en el largo plazo, ¿no?, tienen a Perú en situaciones como la que está actualmente. Y si a eso le sumamos no solo Fujimori, sino la lista de presidentes desde Toledo, Kuczynski, o sea, todos los presidentes en los últimos 21 años, pues y su relación, por ejemplo, con Odebrecht, lo que vemos es que el problema no solo era de un gobierno o de un liderazgo carismático autoritario como lo fue Fujimori, sino que el problema es mucho más profundo y es como más estructural. Pero sí me parece que el daño que le hizo Fujimori a la democracia peruana pues se está reflejando todavía el día de hoy. Enzo Helguera, le traslado la misma pregunta. ¿Qué representa el fujimorismo hoy en día para la sociedad peruana? ¿Tiene, digamos, peso, sobre todo en los sectores opositores, ¿no? Digamos, ¿es un elemento, un factor para un voto de rechazo contra Keiko Fujimori? Keiko Fujimori en primera vuelta ha sido la candidata política con mayor rechazo de entre todos los candidatos. En segunda vuelta ha significado una esperanza dentro de un juego de temores contra el candidato Castillo. El fujimorismo hoy por hoy, dentro de la votación de alrededor del 13% que obtuvo Keiko Fujimori en primera vuelta, es en realidad el voto más sólido y duro que ella ha podido obtener. Sin embargo, el resto de la votación es una simpatía prestada contra una acción, ya que la mayor parte de esos votantes se han manifestado públicamente en calles y en redes con los mensajes relacionados a no votamos por Keiko Fujimori porque nos represente, sino porque es la mejor opción que tenemos frente a una amenaza mayor. Que el fujimorismo tenga la oportunidad de reivindicarse en relación al pasado, no solamente del padre, sino de la propia Keiko Fujimori, que se ha visto además obligada a admitir errores, teniendo una performance que nunca antes había tenido como política, porque ella jamás admitió y asumió un solo error. Entonces, en esta situación coyuntural, tienen ellos una oportunidad, pero además una gran dificultad, que evidentemente no van a gobernar con una mayoría del Parlamento, no van a gobernar con una gran simpatía de todos los partidos políticos, seguramente van a tratar de hacer una especie de cogobierno o un gobierno con algunas líneas políticas que ella ha tenido que negociar con otros partidos políticos para tener su apoyo en la actualidad. Pero todo ello va a indicar que va a tener que hilar muy fino y mostrar una muñeca política aún más madura de lo que ha sido como candidata. Eso va a dar un reto muy impensable de colocarnos en los zapatos propios, pero es algo que en definitiva va a tener que realizar y va a tener que ejercer un liderazgo, y aquí vamos a ver, digamos, o veríamos de qué materia estaría hecho la nueva imagen del fujimorismo. Perdón, eso los interrumpo. Nos quedan poco más de 2 minutos de programa, pero quisiera preguntarle a cada uno. Comenzamos con Alfredo, sus conclusiones. Para ambos procesos le pido 1 minuto no más, por favor, Alfredo. Listo.
Para el caso mexicano, pues me parece que Andrés Manuel mantiene un apoyo de alrededor del 63%. Me parece que no va a lograr la mayoría calificada quizás en términos, digamos, de la elección como tal, pero creo que va a mantener una mayoría en el Congreso. Creo que tiene la capacidad para negociar y eso podría ayudar a que pueda mantener, digamos, cierta influencia en el legislativo. En el caso peruano me parece que la polarización está ahí y que independientemente de quién gane en este momento, quien gane va a enfrentar un sistema bastante inestable en términos de legitimidad. Enzo, sus conclusiones, nos queda un minuto nada más, perdón. Bien, tratando de resumir, en Perú hay que esperar con serenidad sobre unas elecciones que pueden resultar bastante polémicas. Los retos para quien sea que gane las elecciones son fuertes, son grandes y muchas veces hasta podríamos decir impensables. Hay mucho que hacer, mucho que revertir, mucho que mejorar por el bien de la población peruana. Y en México creo yo que esta elección puede representar una pérdida de poder de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, sobre todo en las elecciones locales, que son la base para las próximas presidenciales. Allí tendrá la oposición que hilar de una manera estratégica más fuerte en caso tuviese una victoria relativa en estas elecciones, y a Morena tratar de rectificar o mejorar aquello en lo que falló, que a estas alturas resulta bastante complicado en la personalidad del presidente mexicano. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de este programa especial de France 24 dedicado a dos jornadas electorales claves en América Latina, la de Perú por un lado y la de México por el otro. Agradecemos a quienes hicieron parte de este programa, Alfredo Fernández de Lara, Francisco Belaunde y también Enzo Helguera, todos ellos analistas, y a nuestros corresponsales Mario Carbonell, Francisco Zacarías y Anabela Guzmán. Gracias por acompañarnos. Sigan en France 24.